¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a estos NutriVlogs. Soy la nutrióloga en línea Mariana García Sarquís y me da mucho gusto estar con ustedes aquí nuevamente porque vamos a tener nuevo NutriReto semanal. Me he estado dedicando a subir todos los lunes un NutriReto para ustedes para que sigan a lo largo de la semana o lo hagan parte de su vida diaria, digámoslo así. El día de hoy me quería adentrar un poco en todo lo que son las calorías. Vivimos en un mundo en el que estamos constantemente escuchando si tienen pocas calorías, si tienen muchas calorías y consumir a lo mejor alimentos light o bajos en calorías y que esto va a ser la solución de de controlar nuestro sobrepeso o de alguna manera o llegar al peso que queremos. Así es que el día de hoy quería como hablarles un poquito más sobre este punto y sobre todo hacerles ver la importancia de no contar calorías. ¿Ok? Entonces no se vayan, vamos a comenzar. Bueno, pues el NutriReto de hoy es muy sencillo. Simple y sencillamente, no cuentes calorías. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dedicarnos a hacer esto y qué vamos a comer o cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues primeramente lo que yo quiero que tú tomes en cuenta es que el hecho de contar calorías no significa nada. Nosotros podemos estar contando, no sé, 1200 calorías para poder reducir nuestro peso. Pero si estamos ocupando alimentos que son altamente azucarados o que contienen muchas grasas o que simplemente son totalmente procesados, ¿de qué nos sirve que sean muy light o sean bajos en calorías? Yo te lo pongo de esta forma, nunca va a ser lo mismo consumir 100 calorías de unas frutas frescas o de una rica ensalada a 100 calorías de un pan con Nutella o de un pan con chocolate o de un pan simplemente dulce. Es muy diferente cómo nuestro cuerpo va a procesar este tipo de calorías de una u otra forma. ¿Por qué? Porque si yo consumo estas 100 calorías de fruta, de entrada voy a acumular mucho menos grasa porque mi azúcar en sangre no va a subir altísimo y voy a tener picos muy locos y el cuerpo va a tener que guardar toda esa glucosa en nuestra sangre y si sobra, si hay en exceso, se termina convirtiendo en grasa corporal y sentimos ya que la cintura ya no nos queda muy bien la ropa y además vemos como que en ciertas partes ya tenemos más grasita que antes no teníamos, comparado con las 100 calorías del pan dulce, por ejemplo, o de un helado que estamos consumiendo, que esto es justamente lo que va a hacer. Si nosotros consumimos la fruta fresca, esta cantidad de azúcar no se va a desbordar y la vamos a acumular como grasa. En cambio, el helado sí puede llegarse a dar este punto. Va a entrar todo de un jalón, el cuerpo no va a saber qué hacer con él y lo va a terminar acumulando como grasa. Así es que nunca va a ser lo mismo consumir alimentos frescos, alimentos enteros, alimentos naturales, que nos den esta cantidad de calorías, pero simplemente si nosotros lo hacemos de esta manera, ni siquiera tenemos que estarlas contabilizando y estar checando si llevo más o menos y estar contando y llevar un contador en nuestro teléfono de cuántas calorías tiene la hamburguesa de McDonald's porque me la quiero comer y todavía tengo 400 calorías que me quedan. No. Esto déjenlos para días ocasionales, para días en las que, bueno, queremos darnos ese pecadito o pecar inteligentemente, como yo les comento, un día a la semana en una comida y el resto de la semana simple y sencillamente tratar de contabilizar cuántos carbohidratos, cuántas proteínas y cuántas grasas estamos comiendo. Yo siempre les sugiero no abusar de los carbohidratos, tratar de llevar una dieta baja en carbohidratos y lo ideal es consumir, si queremos bajar de peso, un carbohidrato por comida, en el caso de mujeres promedio o en el caso de los hombres a lo mejor sí pueden consumir dos carbohidratos y ellos mismos siguen bajando, pero nunca, nunca, nunca consumir más de dos, solamente en situaciones muy especiales, a lo mejor que queremos subir de peso o que somos mujeres embarazadas y lactantes que necesitamos más calorías o simplemente hombres que están quemando muchas calorías porque están muy grandotes y necesitan un poco más. Así es que el promedio es no más de 2 carbohidratos por comida, consumir de proteína lo que cabe en la palma de su mano con todo y dedos, ¿verdad? Esta es la porción ideal para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro tamaño. Si son personas muy altas, muy grandes, van a comer, obviamente su mano va a ser más grande y van a comer más proteína. Si ustedes son niños, pequeños, no sé, su manita va a ser a lo mejor la mitad de la mía y esto es lo que van a acabar comiendo.
Y lo que respecta a grasa, un poquito por comida, a lo mejor, no sé, una cucharada de aceite de oliva para la ensalada, o con lo que simplemente se cocinó la comida, si es un poquito más elevada, ya no vamos a comer grasa en esa comida. Entonces recuerden, no estar contando calorías. Ustedes mejor cuenten, que estén consumiendo alimentos saludables, alimentos clean, libres de azúcares, de grasas, que no estén procesados en una industria, y de esa manera van a estar consumiendo una dieta muy buena, van a estar consumiendo una cantidad de calorías bastante aceptable y van a notar muchos cambios en su peso y en su talla. Entonces, nada de estar contando y solamente concéntrense en esto. Que estén muy bien. Soy la nutrióloga Mariana García Sarquís, tu nutrióloga en línea, y nos vemos muy pronto. Muchos saludos. Bye bye.